Mire, le hemos platicado a lo largo de esta semana sobre el caso de Victoria, esta mujer de El Salvador, migrante salvadoreña que fue asesinada en el municipio de Tulum, allá en Quintana Roo. Platicábamos hoy también del caso de Elvin, guatemalteco, también migrante guatemalteco, que también fue asesinado en territorio mexicano por miembros del ejército mexicano. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida esta mañana al doctor José Antonio Álvarez. Él es académico de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la UNAM, experto en temas de seguridad, para profundizar un poco más sobre estos temas, sobre estas situaciones que se registraron en los últimos días en nuestro país. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Gusto en saludarle, a sus órdenes. Oiga, doctor, pues ya hemos escuchado mucho, ya hemos visto en torno a estos dos temas, a estos dos casos, el caso de Victoria, el caso de Elvin, este chico guatemalteco. Me gustaría conocer su opinión y saber si existe, cuáles son las diferencias en torno a estos dos casos. Ambos son migrantes, ambos fueron asesinados en territorio mexicano. Sin embargo, en el caso de Victoria, pues se habla de una brutalidad. En el caso de Elvin se habla pues de un incidente donde hubo una reacción errónea por parte de un elemento del ejército. Me gustaría conocer su opinión, doctor. Sí, mire, cuando estamos en presencia de el aparato punitivo del Estado y estos reaccionan generando violencia extrema a los ciudadanos, no importa su nacionalidad, evidentemente estamos pensando que hay una crisis estructural en el tema de derechos humanos. Es decir, podríamos pensar que es un problema de capacitación respecto del control de situaciones en tema de derechos humanos, o simplemente podría haber un rasgo autoritario de la autoridad, ¿no? Y negligencia por parte de las autoridades respecto de los ciudadanos, ¿no? Entonces, es un caso grave porque no podemos a estas alturas, con marcos jurídicos muy actualizados, pensar que simplemente fueron errores, ¿no? Como un proceder solamente desmedido, ¿no? Estamos hablando de un tema de derechos humanos que tiene que ver con capacitación, que tiene que ver con dirección política, que tiene que ver con estructura de las instituciones policiales o militares. Doctor, y es un tema que lamentablemente hemos visto recurrente, usted lo comentaba ahorita, sean migrantes o no sean migrantes. En este caso, pues son dos personas migrantes, sin embargo, hemos visto esta situación en otros casos con mexicanos, este abuso, este abuso por parte de las autoridades. Se ha hablado mucho de la falta de capacitación, de la falta de profesionalización, de la falta de inversión. Sin embargo, pues al final se queda en el discurso porque no vemos, o por lo menos no se perciben estas acciones claras con el fin de evitar estos abusos, con el fin de salvaguardar la integridad o los derechos humanos de la ciudadanía. Sí, tiene usted toda la razón. Estamos hablando de una crisis de estructura en tema de seguridad, porque tenemos ya décadas, particularmente en esta última administración, ha habido toda una inversión en estructura, se han actualizado marcos regulatorios, protocolos, tenemos ley para el uso de la fuerza, es decir, de manera general se les ha dotado a los cuerpos policiales y militares de los instrumentos necesarios para interactuar con la población, en términos democráticos y de derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si persisten estas cosas, evidentemente estamos hablando de una crisis de atención, una crisis de institucional de respeto a estos derechos humanos, o podríamos pensar que simplemente las autoridades no están poniendo atención y no les interesa el tema, ¿no? Y seguimos actuando bajo las mismas lógicas que se supone tendríamos que haber superado. Entonces, los medios están, el marco jurídico está, el discurso está, y si siguen pasando las cosas, entonces la pregunta es, ¿de qué estado de modernidad tenemos, no? ¿Y cuál es el estado de avance de las cosas? Eso solamente quedaría en la responsabilidad directa de quienes se encargan de tomar decisiones para actuar respecto de las personas. Oiga, doctor, y bueno, en el tema, regresando un poquito al tema de Victoria y de Elvin, esta chica salvadoreña, Elvin guatemalteco, ¿estamos haciendo en México lo mismo de lo que hemos adolecido en muchos años en la frontera norte? Es decir, le estamos haciendo a los migrantes de Centroamérica lo que le hacen a nuestros migrantes en los Estados Unidos. La lectura parece que es así.
De hecho, me permitiría parafrasear por ahí una canción que diría, si el norte fuera el sur, sería lo mismo. Estamos actuando exactamente con todo aquello que nosotros siempre reclamamos, ¿no? Siempre reclamamos respeto a los derechos humanos, siempre hablamos de temas de trato digno, de libertad de tránsito, pero hoy lo que estamos viendo es que hay un endurecimiento en las políticas migratorias y viene incluida el uso de la violencia, ¿no? Es decir, estamos olvidando nuestra posición para estar sirviendo a los intereses, pues, de nuestros vecinos del norte, ¿no? Con toda la dureza que sea necesaria. Por último, de mi parte, doctor, ¿esto qué implicaciones en relaciones internacionales podría acarrear a nuestro país? Ya se han pronunciado autoridades, incluso los presidentes de Guatemala, de El Salvador, en torno a estos hechos que han sido llamados como una brutalidad hacia sus ciudadanos. Bueno, lo primero es que México pues vuelve a perder otra vez esa posición de liderazgo en Centroamérica y en Sudamérica, en los discursos del trato político a las naciones, ¿no? Porque cuando uno trata con brutalidad a los migrantes, pues evidentemente el tema de la diplomacia, pues se va haciendo a un lado. Y segundo, pues vamos reafirmando el posicionamiento, ¿no? De un actuar, pues de alguna manera servil a los intereses norteamericanos, o simplemente de interés económico para salvaguardar lo que a nuestro país le interesa, ¿no? Que es tener relaciones económicas estables con los Estados Unidos, olvidando pues que nosotros somos parte del problema migratorio y que somos parte, ¿no?, del sufrimiento de trato a las personas. Entonces, sí hay un alejamiento desde este punto de vista que para algunos podrá tener una comprensión discursiva en cuanto a la posición económica, pero evidentemente nos hemos pronunciado por ser un Estado respetuoso de los derechos humanos y sobre todo un Estado democrático y de derecho, ¿no? Entonces, pues lo estamos olvidando y estamos olvidando también otras estrategias de control migratorio. Doctor, muchísimas gracias. Doctor José Antonio Álvarez, académico de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la UNAM, experto en temas de seguridad. Muchísimas gracias por estos minutos. No, al contrario, gracias a ustedes. Estamos para servirle.